Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 6. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fuesen llenas de agua o fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos al Señor una vez más en oración. Mi Rey, gracias por permitirnos hoy compartir tu palabra y continuar en esta serie de Eclesiastés. Ya casi terminamos el libro y no queremos, oh Santo Señor, dejar de aprovechar cada gran enseñanza que tú tienes a través de la vida del autor, especialmente para aplicarla a nuestra vida personal. Que no se nos olvide, Señor, la condición de quien escribió, pero sobre todo, Señor, que no se nos olvide que tú estabas detrás, inspirándolo por medio de tu Espíritu Santo para nuestra condición actual. Nosotros no somos como el autor en el sentido de que no vivimos en su época ni sus mismas circunstancias, pero en principio, Señor, también vivimos en otra época rodeada por dificultades y con circunstancias adversas, especialmente con las circunstancias internas, las tendencias de nuestro corazón. Así que ayúdanos, porque aunque en esencia, mi Rey, como tu palabra mismo lo indica y el autor del libro lo resalta, el hombre fue hecho bueno y ha buscado diversos males. El ser humano fue creado bueno y se desvió en pecado. Y nosotros, oh Santo Señor, queremos volver a ti por medio de Cristo y vivir sabiamente y alegremente para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hay una biografía de un personaje de la historia cristiana, David Brainerd. No sé si lo pronuncio bien, pero se escribe así, Brainerd, con D al final. David o David Brainerd o David Brainerd, que vivió en el siglo XVIII. Fue novio de la hija de Jonathan Edwards, un gran pastor reconocido a nivel de Estados Unidos y también reconocido como un gran pensador, como un filósofo. Pero fue un hombre de Dios. Luego de 5 años de que David Brainerd arriesgara su vida por evangelizar a los Pieles Rojas, duró 5 años en ello, dijo en su lecho de muerte con apenas 29 años de edad, eso fue en 1747, digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. Digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría vivido yo mi vida de otra manera. Él, de acuerdo él mismo se definía, quería ser una lámpara ardiendo hasta el final por el Señor. Yo fui impactado por el libro de David Brainerd de la biografía hace varios años cuando lo leí y lo recomiendo. Es muy sencillo, simplemente era una recopilación de sus oraciones y lo que más encuentra usted allí son clamores en su debilidad. No era un hombre que especialmente se dedicara a hablar de forma hermosa. Sus libros no decían qué tan grande y talentosa era la obra que Dios hacía a través de su mano, sino que continuamente vivía clamando y pidiendo al Señor que lo usara. Y gemía y lloraba, y en su diario registraba cuando salía por el campo y duraba horas pidiendo, invocando al Señor para que Dios lo usara en favor de los Pieles Rojas,
de las tribus a las cuales él se sentía llamado en Estados Unidos a evangelizar. Y resalto la vida de él porque corrió muchos riesgos, según el mundo y según el ser humano, porque realmente no tenemos nada asegurado en esta vida, no sabemos qué nos va a pasar. Pero a mí me llama la atención que la primera vez que a él lo vieron los Pieles Rojas, estaba él orando en una especie, claro, entre unos arbustos, y clamaba incesantemente muy cerca del territorio donde ellos estaban, o dentro de sus territorios, pero cerca de donde ellos se encontraban. Y él gemía en eso que colocaban los diarios, pidiendo por el alma de los Pieles Rojas, lloraba incesantemente para que Dios los sacara de su ignorancia en el sentido espiritual, que conocieran a Cristo, así como debemos orar por todas las personas, no solamente los que están en la selva, sino también los que están dentro de un barrio o los que están en cualquier lugar. Toda cultura está perdida sin Cristo, por más civilizada que sea y próspera según el mundo. Y él oraba y oraba y oraba y oraba, y lo que llama la atención es que alguna vez, cuando ya finalmente le abrieron las puertas los Pieles Rojas y dejaron que los evangelizara, le contaron que en esa ocasión ellos lo rodearon para hacer lo que ellos hacían con sus enemigos. Y cuando lo rodearon no le entendieron nada. Pero les llamó la atención que él lloraba y gemía y ellos sentían que estaba haciéndolo por ellos. Y le dijeron, no entendíamos nada. De hecho, durante mucho tiempo David Brainerd les predicó sin que ellos supieran el idioma inglés, que era el de él, ni que él supiera el idioma de ellos. Y él no por eso dejaba de orar por ellos y de predicarles hasta que fue aprendiendo. Y dice, lo único que pasó es que en ese momento nos sentimos tan mal por usted, porque lloraba y sentimos que lloraba por nosotros o que estaba haciendo algo correcto, que decidimos dejarlo quieto y usted nunca supo que nosotros lo vimos. Y Dios lo preservó en ese momento. Es tan impresionante la historia de él que cuando al fin consiguió un traductor que ya sabía el inglés para que le pasara los sermones cuando predicaba simultáneamente el idioma indígena, era un borracho continuo y literalmente traducía las predicaciones borracho, en estado de ebriedad. Y gloriosamente, cuando usted lee los registros de las predicaciones de David Brainerd, los indígenas entraban en convicción de pecado y gimiendo y llorando pedían perdón al Señor y se entregaban a Cristo con todo su corazón. Un predicador de otro idioma y un traductor borracho. ¿Qué es lo que está pasando que estamos esperando nosotros a ser los más fuertes, los más poderosos, los más talentosos, los más capacitados para poder hacer lo que el Señor nos manda? ¿Será que no actuamos porque nos falta fe? Recuerden, la fe no es la confianza en nosotros, es la confianza en Dios. Actuar con fe implica arriesgarse con la sabiduría que solo Dios da cuando entendemos que no podemos vivir paralizados por las circunstancias. Pues solo Dios sabe lo que sucederá, no nosotros. Y Él mismo, Dios, está con nosotros en todo tiempo por la perfecta obra salvadora de Cristo. Así que, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de hacer lo que Dios nos mandó? Un hombre que fue impactado precisamente por el testimonio de David Brainerd, varios misioneros, terminó escribiendo, si no estoy mal, diciendo en una de sus charlas, confía grandemente en el Señor, emprende grandes cosas para el Señor. ¿Por qué no podemos hacer lo que Dios nos manda hacer? Somos muy débiles, ese es el material del cual Dios hace proezas a través de nosotros, cuando somos más débiles. Actuar con fe. Aquí el autor de Eclesiastés nos está diciendo en el primer versículo, pon tu pan sobre las aguas, echa tu pan sobre las aguas. Literalmente, alguna versión bíblica traduce, lanza tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El primer versículo, tradicionalmente por una buena parte de cristianos eruditos de sana doctrina, lo han interpretado como que hay que ayudar sabiendo que Dios algún día nos recompensará cuando ayudamos. Es un versículo difícil, es un dicho de la época, no solamente al parecer de la cultura judía, sino de otras culturas, y como lógicamente era de esa época y de ese entorno cultural,
se pone un poco compleja la traducción para nuestra época y nuestro entorno. Echa tu pan sobre las aguas. Pero como les decía, la primera tendencia a interpretarlo es como ayuda a los demás. El pan es provisión. Ayuda porque Dios te recompensará la ayuda que tú des. De hecho, Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y alguien dijo: Dios paga bien. No como uno quiere ni cuando uno quiere, pero de que paga, paga bien. Y algún predicador escuché alguna vez que decía: no me den tanto, ni me colaboren tanto, ni me acicalen tanto, ni me traten tan bien, que me están quitando recompensas en la vida eterna, después de esta vida. Porque el Señor paga o retribuye tarde o temprano. Tarde o temprano Él nos recompensa por todo lo que hagamos para su gloria y el bien de los demás. ¿Está mal hacerlo pensando de una vez en la recompensa? Sí, si nuestro corazón está lleno de avaricia y de transacción mundana. No si sencillamente estamos esperando que sea Dios el que nos recompense en su momento y a su tiempo, porque eso es lo que Él promete. Pero ese texto habla de eso. Permítame dar la otra interpretación sobre echa tu pan sobre las aguas. Dicen algunos, o es una o es otra. O es poner semillas sobre aguas desbordadas o suelo húmedo pantanoso, o poner mercancía sobre el comercio marítimo o barcos que salen a la mar. La primera se basa en Isaías capítulo 32, versículo 20, donde se nos dice, a través del profeta: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Indicándonos que era una costumbre de la época poner semillas, no pan, semillas, por ejemplo, en el Egipto antiguo, en el Nilo cuando se desbordaba, para que cuando se recogieran las aguas, el suelo húmedo y lógicamente lo que ellos no sabían, las sales minerales del lecho del río, fertilizaran el suelo y la semilla fructificaran una buena cosecha. Y ya tenían confianza, porque era una costumbre antigua según Isaías 32:20. Pero entonces la palabra no sería pan sino semilla, y más abajo la palabra semilla aparece claramente, lo leímos en el versículo 6. Yo prefiero entender por el contexto que sí habla no de dar propiamente a los demás, que no está mal dar a los demás y compartir lo que tenemos, sino de saber usar lo que tenemos, pero no solamente en el cultivo que era común en esa época, sino en algo que era menos común para la mayoría de las personas, que era lo segundo que les comenté: poner mercancía sobre barcos en el comercio marítimo. Mercancía que daría para abastecernos y para vivir nosotros, pero encomendarla a la mar, para al terminar del viaje marítimo, recibirla y poder aprovecharla y comercializarla. Eso se basa en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 22. Y hay que recordar que Primera de Reyes capítulo 11, por ejemplo, nos dice mucho sobre Salomón. Termina diciéndonos que Salomón entró en un estado en el que, por atender a todas sus parejas, tanto mujeres casadas como concubinas, que se casaron con él como sus concubinas, de diferentes pueblos, terminó adorando dioses paganos, de ellas. Pero antes de eso se nos dice todo lo que él hizo en sus proezas y la riqueza que acumuló. Y en el capítulo 10, en el verso 11, se nos dice: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, que sería el sector hacia España. Algunos dicen que era propiamente un lugar de lo que hoy es España, otros dicen que terminó Tarsis significando todo lo que fuera al oriente de la tierra de lo que hoy conocemos como Palestina, del Mediterráneo hacia el occidente del Mediterráneo. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Se cree que allá en Tarsis había una buena cantidad de metales preciosos, especialmente el oro. Y si usted se toma el trabajo de leer el capítulo 10, se dará cuenta que hubo tanta abundancia en el tiempo de Salomón
que el oro era lo que abundaba y todo lo que había en la casa de Salomón era de oro, porque la plata era tenida como por algo de poca clase. La mayoría se hacía en oro. Tanta abundancia hubo y traían ese oro de Tarsis. Ahora, dicen algunos, el marfil, los monos y los pavos reales, seguramente bordeando las costas, venían recogiendo esos animales exóticos que hoy en día, lógicamente, no se deben comercializar. Pero 3 años duraba en eso la nave. Y no todo el mundo pues tenía una nave para mandarla y luego que regresar a los 3 años con la mercancía que necesitaba. Tenía que tener un nivel económico, pero al mismo tiempo tenía que confiar. Mandaba la nave, no había correos electrónicos, no había YouTube, no había para saber que grabaran un video y lo publicaran, no habían teléfonos. Se confiaba y se esperaba. Y se ponía lo que sería para alimento, o lo que representaría el sustento, que es el pan, se ponía en el comercio. Entonces significaría más bien, de acuerdo al contexto, esto me parece a mí mucho más correcto, el texto significaría arriesgarse a hacer o a invertir los bienes aun cuando se puedan perder. Eso es lo que parece la más adecuada interpretación. Y nos lleva a revisar si realmente confiamos al Señor lo que tenemos. O nos pasa como una señora que alguna vez nos comentaron en mi ciudad natal, en Cúcuta, que acumulaba todos sus billetes y los colocaba debajo del colchón. Cuando falleció, los encontraron allí de vieja denominación, algunos mohosos y dañados. Y no somos capaces de invertir o de usar lo que tenemos porque nos da miedo perderlo. ¿Recuerdan que en el capítulo 10 hablamos mucho de la sensatez y la necedad? Y dijimos mucho que el necio hace las cosas como caiga y se aventura a hacer las cosas sin pensar y todo lo demás. Fíjense o fijémonos cómo los extremos se tocan. No se trata de ser necios, salir a hacer las cosas con necedad, pero tampoco se trata de estar paralizados que porque son muy sabios y no hacer nada, porque recuerden que al final del capítulo también se lo llamaba, al perezoso se le llamaba necio, al que no quiere emprender nada, al que incluso cuando siendo príncipe no se levanta a hacer lo que tiene que hacer, sino que se levanta en la mañana solo a banquetear, es decir, a la francachela y a la comilona, al disfrute y al goce, y no a aprovechar lo que tiene y a ponerlo a producir. No se arriesgaba. Eso también es necedad. Entonces, tanto el actuar tontamente y a la ligera, como el quedarnos paralizados y no emprender nada, a pesar de que podamos perder ciertas cosas en el camino, o muchas cosas en el camino, o hasta la vida en el camino, es necedad. Y aquí no se nos está mandando a hacer cosas que directamente nos vayan a quitar la vida, pero me hace acordar a mí de un dicho de mi tierra que utilizaba la gente cuando sacaba no sé si todavía existen las cartulinas para hacer rifas o sorteos. No promovemos las rifas ni los sorteos, pero decía la cartulina por detrás: el que no arriesga un huevo, no saca un pollo. Y nos quedamos cuidando lo que tenemos y no lo ponemos a producir. En la parábola de los talentos en Mateo 24, como es tradicional de Mateo, que era el recaudador de impuestos convertido al Señor, resalta las parábolas donde Cristo habla de las finanzas para hablar del valor de la vida en Cristo y de lo que tenemos que hacer con nuestra vida para su gloria, siendo fieles y haciendo su obra en el contexto en el que Él nos haya puesto. Y en esa parábola en Mateo 24 de los talentos, que a propósito, un talento era algo de mucho valor que podía ser para vivir durante muchos meses, y por eso siempre que vea talento no está hablando de talento de talentoso o de capacidades, está hablando de talentos, un tipo de moneda que varía muchísimo más que todas las demás monedas. A uno se le entregó 5, a otros se le entregaron 2, a otros se le entregó un talento. El que tomó los 5 los puso a producir, y cuando vino su Señor, Cristo dice en la parábola, le entregó otros 5. El que le entregó 2, cada uno se le entregó de acuerdo a su capacidad. Y el de 5 no podía voltear al mirar al de 2 y decir: yo tengo más, el Señor es bueno conmigo. No, porque se le dio de acuerdo a su capacidad. Tan bueno era Dios con el de 5 como con el de 2 como con el de 1. Y el de 2 no podía decir: ¿por qué no me dieron 5? No, porque se le dio según su capacidad. Pero al que se le entregó 1, si se le entregó 1 tenía la capacidad de ponerlo a producir. Dice la Biblia que cuando llegó el amo le dijo que no lo había puesto a producir porque entendía que el amo era muy tremendo, muy terrible, y le iba a demandar qué había hecho con ese talento.
Era mucha plata. Y lo enterré y aquí está. Y el amo, en vez de decirle felicitaciones porque usted no se aventuró, no hizo las cosas a la ligera y ahí por lo menos tengo mi talento, le dijo, no, ¿por qué por lo menos no lo metió con los banqueros? Ya existía la banca en ese tiempo, no igual que ahora, lógicamente, pero existían personas que gestionaban el dinero para devolver con intereses. Y al menos me hubieras tenido otro talento, tal vez con todo el tiempo que se demoró, con la gestión de los intereses que hacían los banqueros, que les daban a las personas, ya hubiera tenido otro talento más, y me hubieras dado 2 talentos, hubieras producido algo, al menos eso hubieras hecho. No tenía ni siquiera que arriesgarte tú, era confiar en el banquero, entregarlo y dejarlo que él produjera. Pero por agarrar el talento, ahora el talento que tienes se te será quitado y le será dado al que tiene más y al que sí puso a producir. Y está hablando de una vida que no quiso ser obediente al Señor y no quiso ser fiel a Cristo y no quiso dar frutos en esta tierra. La paralización del creyente es retroceso espiritual. Si no estamos avanzando en una, varias o todas las áreas de nuestra vida, estamos retrocediendo. Porque no es posible que la vida reine en nuestro corazón, la vida del Espíritu Santo, y nosotros estemos quietos. Entonces, el primer punto, lo resumo, echa tu pan sobre las aguas, que aún después de muchos días lo hallarás, significa arriésgate con confianza en el Señor. Confía en el Señor, arriésgate. No te quedes solo con las cosas que Dios te ha dado, ponlas a producir. El mismo Adán fue puesto en el Edén y Dios le dijo, gobernar la tierra, multiplicaos y sojuzgad la tierra, administrenla y pónganla a producir, multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla. Lógicamente lejos del Señor, lo hacemos para nuestra gloria y no para la suya, y por eso es que el mundo está como está, a pesar de su avance tecnológico y todo lo demás. Arriesgarnos con confianza. Segundo, versículo 2, no se preocupen que son solo 3 puntos, no es uno por cada versículo. Versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y para mí, si hemos de hablar de generosidad, este versículo sí cabría en que le dieron a los demás. De hecho, la palabra que aparece ahí como reparte son 2 palabras en el hebreo que se unen, y es dar porción o dar parte, es decir, de porciones de lo que tiene a los demás. Y dice a 7, que era un número de plenitud, y aún 8, aún más todavía, era el número que simbolizaba plenitud del 7, y si dice que aún a 8, quiere decir reparta todo lo que pueda. Algunas versiones bíblicas lo traducen comparte, pero otras los traducen invierte. Y si vamos en el mismo orden de trabajar con sabiduría en nuestra vida, porque no se nos está diciendo los temas que venimos trabajando en Eclesiastés, específicamente sobre la generosidad, sino sobre la sabiduría, administrando nuestra vida y no desperdiciándola, lo que nos está queriendo decir aquí precisamente es eso. Invierte en diferentes negocios o invierte en diferentes actividades de todo tipo en cada área. Invierte. Y eso me hace acordar de otro dicho nuestro popular. No ponga todos los huevos en una sola canasta. Diversifique. Algunos piensan que ahí solamente habla de dar sin tacañería. Y se atreven, lógicamente, porque como les decía, es otra tendencia interpretativa, a decir que puede citarse Deuteronomio 15:10, donde Dios dice a su pueblo, a Israel en el desierto, sin falta alguna le darás al pobre. Y no serás mezquino de corazón cuando le des, o sea, no le va a dar tacañamente. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Es cierto, dar con liberalidad, lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, es un mandato de Dios, o con generosidad. Y no debemos dar mezquinamente. Y casi siempre, por lo general, cuando vamos a dar, debemos mirar, como dijo alguien alguna vez, me llamó la atención, cuando meta su mano al bolsillo, no la deje en la parte de abajo, no la mande hacia abajo, déjenla en la parte de arriba donde están los billetes, porque en el fondo están las monedas, y no palpe ver si están las más pequeñitas o las de más baja denominación.
tendemos a decir, este poquito. No. Tanto para las personas como para nuestros familiares, como para nuestros amigos, como para la misma iglesia y la obra del Señor, tenemos que pedirle a Dios que nos libre de un corazón mezquino. Es algo que yo tengo que pedirle a Dios toda mi vida y que usted también tiene que hacerlo. Hay un pastor que me llama mucho la atención, su enseñanza, que es el pastor John Piper. Ya no está pastoreando, sigue enseñando. Y él dice, la regla de nuestra vida, de nuestra familia es, entre más ganamos, más porcentaje destinamos para dar al Señor. Y con eso estoy luchando contra mi propia avaricia y la tacañez de mi corazón. Pero si doy un 10% para la iglesia, o un 10% para adicional para tal cosa, para tal otra, y resulta que ahora el sueldo se me dobló, al dar ese mismo porcentaje se dobla lo que estoy dando. Sí, es cierto. Y como lógicamente lo que damos, lo damos ahora a través del nuevo pacto con generosidad, y en el Nuevo Testamento a todo se le llama ofrendas, incluyendo lo que antes se le llamaba diezmo. Entonces es voluntario, no es por obligación, no es por cumplir un rito, sino por el deseo del corazón de ver prosperar la iglesia o de ver prosperar a alguien al que le compartimos lo que tenemos. Pues sí, si usted da el mismo porcentaje, cuando le sube el dinero, pues le suben sus dádivas. Pero él dice, adicionalmente a eso, yo subo el porcentaje, para no solamente dar más en cantidad, sino también dar más en porcentaje, porque de hecho voy a tener de todas formas más en cantidad, así subo el porcentaje de lo que doy, porque se me han aumentado mis finanzas. Pero este texto, aunque todo eso es verdad, nos estaría hablando más bien de no poner todos los huevos en una sola canasta, y nos lleva a recordar que todo puede cambiar súbitamente. Ahí dice, reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Leía un artículo de un medio respetable colombiano en internet, donde decía que al menos un 20% de las personas en una encuesta que se hizo en línea, claro que eso fue ya hace como medio mes, estaban viviendo de sus ahorros. Y lógicamente tengo que resaltar el hecho de que hubo un viernes sin IVA, y yo no quiero cuestionar si usted realmente aprovechó para invirtiendo dinero para luego poder negociar con eso que compró en el viernes sin IVA. Sería un buen negocio, como lo estamos viendo acá, pero si simplemente las personas salieron en este viernes sin IVA a gastar lo que luego les va a faltar, porque estamos en un tiempo difícil económicamente, no están administrando bien, o no estamos administrando bien. Aquí se habla de diversificar porque no sabemos cuándo vengan problemas, no sabemos lo que va a pasar. Ahí dice, no sabes el mal que sobrevendrá o vendrá sobre la tierra, no sabes si se va a acabar la cosecha, si se va a acabar el negocio. Muchas empresas que ya han cerrado en este tiempo de pandemia o en este tiempo de coronavirus o como lo queramos llamar, en donde se ha hecho aislamientos preventivos y se ha caído las economías mundiales. No son los más pobres solamente los que han quebrado o han cerrado negocios, han sido empresas también grandes, medianas, pequeñas, que no administraron para tiempos donde no hubiera la misma forma de ganar lo que estaban ganando. No sabían que el mal sobrevendría, y sobre todo lo que nos está aquí diciendo el Señor a través de este autor es, no diversificaron. Todo lo pusieron en un mismo negocio, en un mismo tipo de cosas. En este tiempo para nadie es un secreto que las personas que son empleadas en domiciliarios conservan su empleo, que los que son transportistas conservan su empleo, que no todos, pero una buena parte de los que son de la salud también conservan su empleo, que lógicamente los que son del Estado pues conservan su empleo, en su mayoría ese tipo de personas conservan su empleo, pero los otros no. Y si viene un remesón de otra forma que sacuda a esos sectores, ¿por qué todo lo tenemos que poner en una misma área? Aquí nos está diciendo el Señor, no contemos con que todo siempre es igual, sepamos que siempre vienen cosas que nos pueden cambiar todo lo que estamos haciendo. Todo puede cambiar súbitamente, por eso hay que diversificar. No lo vamos a ver, pero en Lucas capítulo 16 hay una parábola que es de bastante complicación para muchos de nosotros interpretarla, porque las parábolas no se deben interpretar en detalle, pero principalmente en el objetivo central, porque los detalles son más bien adornos históricos o contextuales de la época para la parábola. Es la parábola del mayordomo infiel, un hombre que estaba administrando lo de otra persona, y administrándolo
lo pescaron en que era disipador, o sea que derrochaba. Y ahí sí le dio por ser inteligente, porque después el dueño alabó al mayordomo infiel. ¿Qué hizo? Inteligente según el mundo, y aquí Dios no está probando que uno diga mentiras ni que haga tranzas o que haga cosas ilícitas, pero el hombre en cierto sentido utilizó lo que debió haber hecho antes. Empezó a darle a todos los que le debían a su patrón, a darle descuentos, y algunos dicen que incluso estaba tomando los excedentes para que ellos se sintieran bien con él, porque les estaba ayudando con las deudas que tenían con su patrón. Porque él pensó, cuando salga, entonces voy a la mayoría de gente a tratarla bien, para que tratándolos a todos bien y ayudándolos a que tengan menos deuda con mi patrón, cuando salga me den un trabajito o me pongan a administrar. Y ahí dice, porque cavar no puedo, no soy capaz de hacer esfuerzo físico para trabajar, y mendigar no quiero, que me pongan un trabajito que me gusta. Entonces empezó a apuntar a todos los diferentes clientes. Antes tal vez los menospreciaba, antes ni siquiera los atendía, solamente recibía, solamente desperdiciaba. Pero empezó a verlos a todos y a apuntar a diferentes partes, porque alguno le podría colaborar. Cuando uno tiene diferentes clientes y trabaja con diferentes personas, uno a todos los tiene que tratar por igual. Cuando uno tiene diferentes negocios, todos los negocios los tiene que querer por igual, así uno le produzca a otro. Cuando uno tiene diferentes actividades laborales, tiene que aprovecharlas, y a todas debe servirles o a todas debe rendirles, porque no sabe cuál se le va a caer, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Y cuál le va a quedar? ¿Ustedes creen, para los que nos ven por internet, que nosotros pensábamos que esto iba a pasar este año? Este año que dijimos, nos vamos a dedicar solo a la obra del Señor y no voy a seguir trabajando en lo secular, y que definitivamente Dios lo confirmó por medio de la no restauración de mi contrato laboral en la empresa donde estaba, y llegó el tiempo de pandemia. No, pero al mismo tiempo tenemos que diversificar la forma como hacemos lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que yo quería transmitir directamente en vivo? Sí, para testimonio y para los demás, pero no en el sentido de como lo estamos haciendo hoy, tratando de hacerlo todo y todo lo demás. Queríamos ir gradualmente. Pero gracias al Señor, Dios había movido a algunas personas de la iglesia, y seguramente nos están viendo, a decirnos: pastor, ¿por qué no transmiten al menos la predicación por las redes sociales, por el Facebook? Y por lo menos teníamos un paral sobre el que está el artículo con el que estamos transmitiendo. Y gracias a ella ya estábamos empezando a hacer la gestión. Empezamos a ver otras formas de hacer en la misma labor. Hay personas que ni siquiera han invertido en su vida espiritual a esta época. ¿Quiénes están colapsando en tiempos de crisis? Cuando pierden lo material, aquellas personas que no invirtieron en lo espiritual. La Biblia dice que no, el ejercicio para poco es provechoso, le dice Pablo a Timoteo, pero la piedad para todo aprovecha. Le está diciendo Pablo a Timoteo: puedes hacer ejercicio, pero invierte también en lo espiritual. Después en la carta a los Gálatas le dice a los Gálatas: ustedes invierten solo en la carne, y no está hablando del pecado, aunque acababa de hablar de la carnalidad o de la pecaminosidad del hombre, está hablando de la inversión solo en lo meramente terrenal. También inviertan en lo espiritual, y les dice: denle o particípenle a todos aquellos que le enseñan, porque ellos le dan en lo espiritual, ustedes no le pueden dar en lo material. Y a veces nosotros somos capaces de comprar cosas que nos satisfacen en nuestro beneficio físico en esta tierra, pero de pronto nos queda difícil comprar una mejor Biblia, un libro para edificación, invertir en un curso o en un taller para conocer más al Señor, o simple y sencillamente invertir más tiempo caminando con Dios y buscando su presencia que el que invertimos en las redes sociales. Cuando así hacemos, llegan los tiempos difíciles y estamos quebrados, porque no tenemos recursos espirituales para solventar tiempos de falencia material. Hay que invertir en todo, y eso quiere decir que el creyente solo se quede quieto, orando, leyendo la Biblia. No, haga ejercicio, porque si no se queda pegado. Pero no deje de invertir en lo que más debe invertir. Entonces no puedo comer, solamente me voy a quedar ayunando y orando. No, invierta en comida. No, haga. Les acabo de decir que en mi vida personal veníamos hasta final del año pasado, por lo menos yo, trabajando en lo secular, y a veces diversificado con algunos negocios particulares también, aparte del empleo en el que estaba, y también en la iglesia, y tratando de apuntar a todo conforme Dios me diera la posibilidad de hacer, porque en algún momento alguna se iba a caer.
y muy probablemente iba a quedar solamente con la que tengo hoy, el oficio ministerial, y Dios ha sido bueno y nos ha sostenido. Pero a veces confiamos demasiado en una sola cosa. No pareciera que viviéramos en esta época. Hay personas que estamos esperando, y siempre lo he dicho, que el empleo nunca nos cambie, que siempre nos paguen bien, que cada vez nos mejore más, que nunca tengamos que cambiar de trabajo, que nunca que tengamos que cambiar de patrón, que nunca me cambien mis funciones. El Señor nos está diciendo, diversifica, reparte, pero escucha esto, con presteza, pronto, no te quedes pensando, ¿será que hago otra cosa? Voy haciendo otra cosita, voy invirtiendo también, ¿será que me pongo a orar? ¿Será que me pongo a invertir también en algo espiritual, en un taller? Aquí en la iglesia empezamos el Instituto Bíblico Bautista, y gloria a Dios, porque por lo menos 10 estudiantes se matricularon y al menos 7 han continuado y perseverado por medio de Zoom, cuando es agotador tener 3 horas de clase y los sábados hasta 6 horas por medio de la pantalla. Pero están recibiendo la recompensa de terminar en este mes su primer semestre y dentro de poco terminan con su título de ministro de culto en 2 años. Pero si se queda uno pensando, que es lo siguiente que nos dice en los 3 siguientes versículos el autor. Verso 3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Bueno, eso nos reafirma el hecho de que las cosas están fuera de nuestro control. Cuando las nubes se llenan es que llueve, y cuando el árbol se quiere caer, sin que nosotros estemos controlando, se cae por la determinación de Dios de acuerdo a las circunstancias del ambiente. Hay cosas que se nos salen del control, pero después nos indica, siembra con esperanza, no solo arriesga con confianza, no solo reparte o diversifica con prontitud o con presteza, también siembra con esperanza. Dice el versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y si usted es agricultor, sabe que tiene que mirar las estaciones, tiene que mirar las nubes, tiene que mirar cuando llueve, ya lo hemos dicho, y sería necio no estar pendiente de eso. Pero aquí nos está corrigiendo al estar exageradamente pendiente de que lleguen las condiciones perfectas. Porque si esperamos las condiciones perfectas, ¿cuándo son? Nunca, y nunca hacemos nada. Como tú no sabes, dice el versículo 5, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios está al control de todo, y tú no sabes lo que va a pasar, Dios sí. Es tan tremendo el ejemplo del viento que precisamente todavía no se puede determinar cómo prevenir que tome de sorpresa los huracanes a ciertas regiones donde siempre hay huracanes. Y de eso han sacado hasta películas. Y es tan tremendo el ejemplo que Cristo mismo lo saca a relucir cuando habla en Juan capítulo 3 sobre el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu de Dios que es soberana en el corazón de la persona para darle una transformación interna, para que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, dice Cristo, como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sí puedes sentirlo, sí puedes ver las consecuencias, cómo mueve las cosas, cómo mueve los árboles, y puedes percibir su acción. Y así es la obra del Espíritu Santo, porque de hecho así es la obra de Dios, misteriosa, no nos dice todos los detalles. De hecho, aunque hoy conocemos mucho sobre la formación en el vientre uterino, todavía no sabemos todo como deberíamos saberlo. La ciencia es ciencia porque va conociendo cada vez más detalles que no conoce todavía a plenitud. Todavía recuerdo hasta el día de hoy, cuando estuve en una clase universitaria sobre la maternidad, y nos dijeron tantas cosas que tenían que entrar en concordancia para que la mujer pudiera quedar embarazada, es decir, para que el óvulo y el espermatozoide quedaran juntos o unidos y no se fuera con la menstruación o no se colocara en un lugar no debido y pudiera ser la vida, que terminaban concluyendo o concluíamos en esa clase que era muy difícil coordinar todas las cosas, pero usted sale y la gente le dice, no, eso es facilito que quede embarazada la muchacha, porque la experiencia nos indica que hay personas que tienen muchos hijos y que fácilmente se embarazan, pero eso está dentro de la obra misteriosa del Señor, porque hay gente que tiene toda la capacidad económica, que tiene todos los argumentos físicos
Y yo he conocido personas que no han podido quedar embarazadas, parejas que no han podido tener hijos, y han hecho todo lo posible, han ido a los mejores médicos, y no han sido capaces. No es que fácilmente cualquiera quede embarazada, o cualquier mujer, o cualquier pareja puede tener un hijo. Todavía sigue siendo un misterio porque los detalles de las cosas, aunque los conocemos más a fondo ahora por la tecnología, como los videos en 3D de las ecografías, mostrándonos a los niños, no tenemos el control sobre los detalles más profundos que solamente Dios controla. Por eso todavía sigue vigente lo que el salmista dice en el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Por eso es un misterio que le compete a Dios y a nosotros aceptar por qué nos trajo a este mundo, a través de los padres que nos trajo, a través de las circunstancias en que llegamos, en el sitio donde vivimos, con el contexto en el que nos desarrollamos, con las tendencias en nuestra contextura física, en nuestro metabolismo que poseemos y aún con las predisposiciones de temperamento que tienden a estar en nosotros. Solamente el Señor sabe por qué nos hizo así. Pero tenemos dos opciones: o lo aceptamos y le damos gloria y no nos paralizamos, sino que actuamos con lo que Él nos ha dado, o nos quedamos renegando diciendo yo no hago nada porque es que yo no quise nacer donde nací, yo no quise vivir donde viví, yo no quise tener los papás que tuve, yo no quise vivir el día de los padres, yo no quise tener la mamá que tuve, yo no quise tener los hermanos que tuve, yo no quise tener la plata poca que tenemos o la mucha que tenemos, porque algunos reniegan de eso. Yo no quise. Aquí está diciendo el autor: no sabemos la obra de Dios, pero como no sabemos las cosas que van a pasar, ni sabemos por qué Él hizo que pasaran las que pasaron en nosotros, no nos paralicemos pensando en ello, sino que nos dediquemos a sembrar, dice el versículo 6, o a hacer lo que Él nos ha mandado. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde descansa. ¿Sí dice así el texto? Y a la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Por qué? ¿Acaso el autor no quiere que tengamos descanso? Ya nos había dicho que dentro de la sabiduría está el descanso regular. Aquí lo que el autor está queriendo decir no es que no descansemos, está queriendo decir aprovecha todas las oportunidades para hacer lo que Dios te permite hacer, porque no sabes cuál es mejor, si plantar en la mañana o plantar en la tarde, si esto o aquello, si lo uno o si lo otro es igualmente bueno, o las dos, tanto en la mañana como en la tarde. Este texto del versículo 3 al versículo 6 se lo leí alguna vez del 4, al 6, a una pareja que estaban viviendo juntos hace muchos años y que estaban pensando: ¿me caso? No me caso. ¿Y si nos va bien? ¿Y si nos va mal? ¿Y si? Y Padre de la gloria, el Señor sabe que es una de las cosas con las que más luchamos en nuestro contexto. La gente no lo dice, pero muchas personas en nuestro contexto cultural colombiano piensan que es vivir mejor como el mundo les ha enseñado juntos, en vez de comprometerse públicamente a través de una ceremonia civil, religiosa o ambas. Porque dicen: así estamos bien, ¿qué tal que nos casemos y uno está bien y se casa y ahí sí peleamos y nos separamos? ¿Usted sabe que va a pasar eso? No. Y me acuerdo que era una persona de negocios y le dije: mire este texto. Y él me dijo: sí, eso lo aplico yo a mi vida de negocios. Había invertido en muchas cosas y diversificaba sus inversiones y era muy emprendedor. Bueno, ahí dice que si usted se queda mirando y espera la circunstancia perfecta, pues nunca va a hacer nada. ¿Usted esperaba las circunstancias perfectas para poder desarrollar negocios? No, si me quedo esperando me muero de hambre. Entonces se va a quedar esperando la pareja perfecta, y cuando llegue la pareja perfecta, el momento perfecto, y va a esperar a que usted sea el parejo perfecto para luego tener el matrimonio perfecto que nunca hay porque no existe, y se va a comprometer entonces para no tirarse las cosas. Por eso muchos se quedan sin casarse, muchos se quedan sin levantar un negocio que pensaron que podía ser bueno y que tenían la oportunidad y los recursos para levantarlo. Muchos se quedaron sin emprender carreras, o sin terminar estudios, o sin terminar labores, o abandonaron proyectos, trabajos, labores sociales, ministeriales, servicio al Señor dentro de las iglesias, porque
no esperaron a producir fruto, sembrando mañana y tarde, haciendo lo que tenían que hacer porque querían las circunstancias perfectas. Y hermanos, en el oficio ministerial sí que es cierto que las circunstancias perfectas no existen. No pastoreamos a los que estamos sirviendo en el ministerio, no pastoreamos a las personas que queremos, sino a las que Dios nos entregó. Padres que nos están viendo, no tienen los hijos que ustedes quisieran, tienen los hijos que Dios les entregó, y esos son los que Dios le ha dado para bendecirlos. Y a esos es a los que debemos bendecir. Hijos no tienen los padres que ustedes hubieran querido, porque tal vez si lo hubieran tenido el que hubieran querido, se hubieran hecho un gran daño, y Dios sabe por qué les dio los que les dio, sin excusar las malas prácticas paternales y los pecados propiamente abiertos. No lo estoy excusando, pero aún de eso se vale el Señor para formar nuestro carácter. No tenemos lo que queremos, tenemos lo que Dios sabe que es mejor para nosotros y para formarnos conforme a su voluntad. Y como no sabemos lo que va a pasar, no podemos esperar a saberlo todo, porque si no, para actuar no vamos a actuar. Nunca vendrá la circunstancia perfecta. Me faltaría el tiempo para acumular textos bíblicos. Experiencias, por favor, acumúlenlas ustedes del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Moisés salió al desierto a hablarle a Faraón, confiando en lo que el Señor le dijo, pero sabiendo que arriesgaba su vida. De hecho, personajes como Esther, cuando estaba en el exilio, cuando se le dijo a través de su tío, ¿qué tal si Dios te ha puesto hoy, Esther, para que tú te acerques al rey? El rey persa era un rey caprichoso y de mal genio, que si no él mismo hacía que se acercaran a él, al que se acercaba lo podía matar. Así hubiera sido la reina que acababa de nombrar, que era Esther. ¿Qué tal si tú no te acercas para aprovechar para que el pueblo no sea muerto? Porque el pueblo judío iba a ser asesinados. Si tú no intercedes por nosotros, ¿quién? Y ya digo, vayan, oren, ayunen, y si muero, que muera. Pero estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Eso nos está mandando a suicidarnos? No. Pero eso nos está diciendo que hay cosas que nosotros tenemos que hacer arriesgándonos en Cristo. No tenemos la vida comprada. Y si nos vamos a quedar quietos, nunca vamos a producir. Me cuestiona el hecho de que como iglesia no entendamos eso. Somos tan quietos y eso se ve en este tiempo. Yo conozco congregaciones que se han formado de hermanos en familias, que se han trasladado incluso para reforzar una congregación de barrio, para ese barrio llegar a vivir y a formar una congregación hija, ayudando a los que están recién empezando a caminar con Cristo. Y han renunciado a su comodidad. Eso no es solo para los misioneros. Se han arriesgado a cambiar su modus vivendi, su negocio, su forma de vida por avanzar el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Recuerdan a David Brainerd en un principio? No me importa si él podía devolverse. Era tuberculoso. En ese tiempo, recuerden, no había un tratamiento. Era flaco, vivía enfermo y hacía ayunos y oraba, gimiendo por el pueblo donde estaba. Y él podía haberse devuelto y tenía asegurado con su suegro un buen puesto ministerial, porque el suegro sabía qué tipo de hombre de Dios era este. Pero él prefirió, dijo, consumirme. Me consumo en el lugar donde Dios me ha puesto, con el oficio y el llamado que Dios me ha dado. Es lo que quiso decir él. Y voy a arder hasta el final como una antorcha. Y curiosamente, las vidas que más han impactado son vidas que muy poco han durado. Uno de los predicadores favoritos míos murió de menos de 60 años, fue Spurgeon. Y empezó su ministerio a los 19 años. Ese no es... Aunque era criado a los pies de los abuelos, que eran pastores, del papá, que era pastor, aunque trabajaba entre semana, pastoreaba fin de semana, y sabía mucho de griego, hebreo y todo lo demás, y sabía muchos libros y todo el asunto. El hombre se convirtió a los 16 años, inmediatamente empezó a predicar prácticamente, y a los 19 ya era pastor. Pero no era cualquiera, era uno que se sacrificaba por la extensión del reino. Y estaba muriéndose, al parecer, de una gota, una enfermedad
bastante incapacitante, que a veces lo obligaba a quedar meses por fuera del ministerio, porque no era capaz. Y aún así arrastraba como Debbie Brainer con todas las dificultades. ¿Estamos esperando tener el cuerpo perfecto para hacer lo que Dios nos ha mandado? Si no lo ha llamado al ministerio a tiempo completo, si lo ha llamado a vivir a tiempo completo con su familia, con su trabajo, a ejercer la vida que Dios le ha llamado a ejercer, pero allí a impactar a otros para la gloria del Señor. Vamos a esperar las circunstancias perfectas para predicar el Evangelio. Mi temor, ayer hablaba con alguien que me pidió que en su reunión familiar internet compartiera y le daba gloria a Dios porque se están reuniendo como familia a orar por medio de internet hasta de varios países. Mi temor es que los creyentes estemos arrinconados y acorralados, como si eso fuera lo que nos hubiera mandado el Señor. Pareciera que los creyentes no somos lo que fuimos. Y no estoy diciendo que salgamos a contagiarnos del coronavirus, a que, ay, sí, ahora tengo que salir a morirme. No, pero hermanos, no podemos quedarnos. Hay personas afuera, por ejemplo, que me han dicho, no soy capaz por medio de internet, con todas las medidas de seguridad, véngase hasta acá y deje los zapatos afuera, lávese las manos, si es necesario lo baño allá en la puerta, porque tengo temor de que me infecte, pero vamos a ser discipulados porque yo quiero avanzar en el reino de los cielos. Y son personas que tienen tantas circunstancias difíciles que ustedes ni se imaginan. Y pareciera que los creyentes estamos guardados, esperando a que Dios me bendiga, no dejándome morir. ¿Para qué una vida si no es para hacer la obra de Dios? Si no es para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tal vez estamos cuidando demasiado la vida. Hace muchos años le dije a una persona, porque tenía la confianza para hacerlo, que servía conmigo en el ministerio, me dijo cuando faltaba a sus compromisos ministeriales, le dije por qué volvió a faltar y me dijo, es que necesito cuidarme. Y yo le respondí, se cuida mucho. Usted se cuida mucho. Que tenemos que cuidarnos, claro, no se trata de salir a matarnos. Pero si yo me vivo cuidando, hermanos, no estuviera ni aquí en Bucaramanga, ni estuviera frente a ustedes, ni estuviera sirviendo al Señor. Si cuidara mis emociones, buscaría un trabajo más tranquilo. Si cuidara mi estabilidad económica, hubiera seguido laborando en el sector comercial, en cualquier otra cosa. Si buscara estabilidad en este mundo, si Cristo hubiera buscado eso, no le hubiera dicho Pedro, Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Cuando Pedro le dijo al Señor, en otras palabras, cuídate, Señor, no te dejes matar. Si nos cuidáramos. No estamos diciendo que nos descuidemos tontamente tentando al Señor. Estamos diciendo, atrévete a servir al Señor. Es hora de evaluar si más bien nos está reinando la desconfianza, el miedo, la negligencia y la desesperanza. Y si eso nos tiene paralizados, por favor vayan conmigo todos los días a las 3 de la tarde o más tardecito, porque he bregado para subir los devocionales en el Evangelio de Mateo. Y definitivamente ha sido una aventura el establecimiento del reino de los cielos. Y algo que le dice a los discípulos Cristo es, bueno, no esperen a asegurar su vida. Los mando como lobos en medio de ovejas. ¿Eso qué quiere decir? Muerte segura. Que el pastor aquí en la iglesia dijera, hermanos, vayan todos a evangelizar y discipular. Los mando como lobos en medio de ovejas. Lo más seguro es que la mayoría de ustedes los van a matar. Ay, no, pastor, así no. El trabajo es muy riesgoso. Hay gente que tiene trabajos seculares y por dinero arriesga tanto la vida en tantas cosas. Hay series, las pueden ver por televisión en los canales internacionales, series como Trabajos Peligrosos, y por la inversión económica lo hacen. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo? Diversificó. Cristo termina diciendo, pues la gente de este mundo es más astuta que los hijos de la luz, invirtiendo en todo, gastando lo que tienen, no tontamente, sino invirtiéndolo para la gloria de Dios y el reino de los cielos. Si ustedes usan el dinero, las capacidades, los recursos, lo que tienen, para bendecir a los demás, para la gloria de Dios, van a ser testimonio para poder predicar el Evangelio cuando abran sus bocas. Pero si no lo hacen y solamente lo hacen con lo que todo el mundo lo hace, que es por sobrevivir en esta tierra, porque no me muera, y porque puede durar hasta viejito, ya vamos a hablar sobre la juventud y la vejez en el siguiente sermón, que es un tema especial del Señor en este libro. Entonces, si solamente espero a eso, ¿qué objetivo tiene vivir? Si no es para hacer grandes cosas para el Señor. No tenemos que hacer mucho.
No tenemos que llegar a hacer grandes cosas. Empiece por impactar al que está a su lado, a su familiar, a su vecino. Estamos en cuarentena, no puedo salir. Tiene un teléfono, tiene internet. Empiece por compartir con ellos. Empiece por compartir. Yo sé que ya lo han hecho algunos creyentes, pero empiece por aprovechar para seguir compartiendo el evangelio y para seguir compartiendo recursos que Dios le haya dado con quienes no lo tienen. Y siga compartiendo su vida y no pierda el enfoque. No, la palabra de Dios no está presa. La iglesia no está presa. No podemos paralizarnos. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y eso significa de la muerte. Y si me muero, Mateo capítulo 10 dice, no se preocupe, si lo matan solamente le quitan la vida, porque no le pueden quitar el alma y la vida en el infierno como si lo puede hacer Dios mandándolos al infierno. Témale más bien a eso. ¿Qué problema? Por eso los creyentes son verdaderamente revolucionarios. Esos sí son revolucionarios. No hablo de movimientos políticos ni filosóficos, estoy hablando de los creyentes porque saben que tienen recompensa eterna. La mayoría de los discípulos murieron trágicamente. Uno solo de ellos vivió y al parecer murió de viejito, Juan. Aún en esta pandemia podemos actuar confiando en Dios, con diligencia y esperando que Él determine los mejores resultados. Hagamos lo que tenemos que hacer. Empleemos los recursos que tenemos en lo económico, en los trabajos, diversifiquemos los trabajos. Alguien algún día estaba hablando con la persona y me dijo que tenía un restaurante, entonces le estábamos comentando, nosotros nos ha tocado como iglesia ahora hacerlo por internet, ahora ofrezca usted por internet lo que cocina o lo que hacía antes a clientes presenciales y empezó a hacerlo. Diversifíquese, busque qué hacer, no se quede quieto, la vida sigue. No se deje paralizar por el temor. Pero sobre todo, no solo la vida física, porque en algún momento puede terminar. El reino de los cielos no se detiene ni ante el mismo Hades, que la palabra Hades significa muerte, y algunos traducen infierno, que puede ser las fuerzas de las tinieblas en contra de la iglesia. Las puertas de la iglesia está atacando la misma muerte espiritual, está yendo hasta el lugar, no está esperando a ver, ¿será que alguien viene a ver si nos visita? Yo le doy gloria a Dios por estos mecanismos, porque por ejemplo por estos mecanismos, por estas pequeñas pantallitas, hemos llegado a personas que antes no hubiéramos podido visitar. Y tal vez le hemos dado testimonio que nosotros nunca hubiéramos destinado tiempo para ir hasta allá. Pero debemos aprovechar, debemos vivir, debemos seguir, la vida sigue. Entonces, resumiendo, en los 3 puntos que vimos, arriesga con confianza, reparte con prontitud o presteza, siembra con esperanza, haz tu trabajo esperando que Dios te dé los resultados, dejándole a Dios las consecuencias. Ay, pero si no alcanzo a ver nada porque me muero, pues se murió. Si está en Cristo se va para el cielo. Pero estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. ¿No es mejor vivir con significado y con sentido? A Pablo le dijeron, no vayas a Jerusalén porque un profeta dijo que allá te iban a apresar. Pablo, ¿por qué me entristece en el corazón? Dijo Pablo. ¿Acaso yo no estoy dispuesto no solamente a ser apresado, sino también a morir si es el caso por Cristo? ¿Cuál es el problema? El Señor me mandó que fuera para allá. Es más, esa fue la forma como Dios utilizó a Pablo para poderle predicar, como lo profetizó el mismo Cristo en Mateo capítulo 10 a los discípulos, para poderle hablar a los gobernantes, cuando Pablo lo ponían frente a los gobernantes de la época, estando preso. Así que Pablo sabía que ese era el instrumento que Dios iba a utilizar. No lo sabía en detalle, pero entendía que allá lo estaba llevando el Señor. Y si muero, ¡que me muera! Pero tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Si usted tiene que levantar una empresa, si usted tiene que levantar un negocio, si usted tiene que levantar un oficio, si usted tiene que ejercer un ministerio en una iglesia, ejérzalo en los recursos que tiene. Pero por sobre todas las cosas, viva para la gloria de Dios. Bendiga a los demás con lo que Dios le ha dado y glorifique al Señor. No deje de producir en esta vida, porque usted tiene gran cantidad de talentos. Ni siquiera tiene uno solo. Tiene varios en varias áreas que Dios le ha dado. Espero que este mensaje lo rete, me rete, y empecemos a producir más allá de lo que hasta ahora hemos producido para la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, mañana aún, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Te pedimos, nos llene de valor, como los discípulos lo pidieron en Hechos de los Apóstoles, para hacer lo que tenemos que hacer y dejarte a ti los resultados, para vivir lo que tenemos que vivir y dejar de estar paralizados por el temor, por el que dirán, por la falta de diligencia, o la negligencia de nuestra carnalidad,
a dejar de paralizarnos, oh Santo Señor, por la desesperanza que el mundo nos inculca en nuestro corazón, a dejar de estar esculcando en los medios de comunicación y en las diferentes personas que nos conocen, a ver qué encontramos para seguir excusando nuestra falta de servicio a ti, al que está cerca de nosotros, al más cercano o al más lejano, Señor, para dejar de pensar que como estamos bien y no esforzarnos por hacer más para tu reino y para tu gloria. A uno nos ha llamado, Señor, al servicio ministerial, medio tiempo, a otros tiempos completos, pero a todos los que se han convertido a Cristo los ha llamado para que dentro de su trabajo, su familia, su entorno, sean luz, sean lumbrera con su testimonio e impacten al mundo y transformen la tierra. Si nosotros no lo hacemos, si no somos nosotros los que oramos, si no somos nosotros los que predicamos, ¿quién? Tú no vas a enviar ángeles a predicar. Tu palabra es clara. No enviaste al ángel donde Cornelio para predicar el evangelio, sino para decirle que fuera donde Pedro, para que Pedro le predicara. No envías a las personas, sino solamente a aquellos que tú ya has transformado, a nosotros. Y nosotros queremos hacer tu obra. Queremos hacer tu obra. Señor David Brainerd, termino orando con ello. Te doy gracias por una vida como esa. Terminó muriendo en su casa cuando ya sintió que había terminado el ciclo, pero otros han muerto en el campo misionero. No todos estamos llamados a ser misioneros, pero todos estamos llamados a arriesgar lo que tenemos que arriesgar con tal de hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro rey. Tu reino es más grande y sí somos imperialistas, no imperialistas filosóficos ni políticos de este mundo. Somos imperialistas en el sentido de que tu reino no es una democracia ni otro tipo de gobierno. Tú eres el rey y nosotros tus siervos, y aunque nos has llamado amigos, como amigos nos tratas, nos amas, nos disciplinas incluso, pero como a siervos o instrumentos o mensajeros tuyos nos envías y nos has dicho ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Que eso pese en nuestro corazón más que cualquier cosa, Señor, y podamos servirte con gozo y con alegría, utilizando todos los dones que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Que tengan un feliz resto de tarde o resto de domingo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bendiciones a todos.